Ok, buenos días, buenas tardes, eh, donde sea que estén. Bienvenidos a esta sesión del Global AI Bootcamp de España, que es parte, digamos, de un evento global, de la Global AI Community, ya donde estamos desde varios lugares del mundo conectándonos, entregando sesiones respecto a este tema que nos apasiona y sobre el cual nos encanta también tener la oportunidad de poder compartir, ya compartir experiencias, compartir conocimiento, que es finalmente el gran objetivo de este grupo. Bien, así que muy bienvenidos. Ok, en esta sesión les voy a hablar sobre evaluación y mitigación de problemas de equidad en inteligencia artificial, ya que es uno de los temas más comentados en el último tiempo. La inteligencia artificial nos está ofreciendo objetos muy destacados y que nos están permitiendo ir más allá de todo lo que éramos capaces de hacer con software, de todo lo que podíamos hacer incluso con modelos predictivos hasta este punto. Hoy la inteligencia artificial nos está llevando a niveles de precisión altísimo, pero justamente en búsqueda de esta precisión es que todo esto no ha sido gratis. ¿Ya? Y esa búsqueda de precisión eventualmente está haciendo que estas técnicas, estos algoritmos, encuentren métodos que probablemente son muy efectivos en dar con ese resultado. No obstante, al ser inconscientes de lo que están haciendo, eventualmente pueden ser injustos con un grupo, pueden no estar ofreciendo ese mismo performance a través de subgrupos de la población, y en eso crear espacios de inequidad. ¿Ya? Entonces, no es en muchos casos no es una malintención ni del desarrollador ni de la técnica en sí, digamos, que en sí no es, en sí siempre es neutral. ¿Ya? No obstante, es en los usos y en la forma en que las entrenamos que eventualmente vamos a dejar algunas puertas abiertas. Así que eh, es un tema, les insisto, muy activo en investigación, ya, y afortunadamente van saliendo algunos paquetes, algo de algunas librerías, etcétera, con el tiempo que nos ayudan a estar cada vez más conscientes y a poder incluirlas en nuestros procesos de entrenamiento de inteligencia artificial. Bien, bueno, mi nombre es Patricio Cofré, ya yo soy socio de consultoría en datos y analítica en EY, Ernst Young, acá en Santiago de Chile. ¿Ya? Y además soy MVP y Regional Director de Microsoft, ¿ya? En las categorías de inteligencia artificial. Bien, muy importante en todo esto es poder agradecer a nuestros sponsors. ¿Ya? Los sponsors son compañías que ayudan a que toda esta comunidad pueda operar, pueda funcionar, pueda mantenerse en el tiempo. Ya hay un valor muy grande en todas estas comunidades, cumplen un rol fantástico de poder ofrecer experiencia agnóstica, experiencia a jóvenes profesionales, a personas que están cambiando de rol, digamos, y donde toda esta experiencia, el enseñar, el poder ser, eh, aprender a hacer algo, aprender alguna técnica, alguna innovación, ¿cierto? Poder verlo en la práctica, digamos, creo que tiene un valor muy grande, y en este sentido de poder compartirnos entre practitioners, ¿ya? Entre distintas personas que están aplicando esto en sus trabajos, y poder compartir eso con alguien que está quizás partiendo, que quizás tiene curiosidad por el tema. Entonces, todas estas comunidades ayudan mucho en eso. ¿Ya? Y todo eso es posible gracias a los sponsors, que a la vez de apoyar en hacer que estas comunidades operen, también comparten un poco este espíritu de que el conocimiento puede estar más abierto, que podemos abrir oportunidades a veces a alguien que por distintos motivos no la tuvo. ¿Ya? Así que ese es el rol de las comunidades y este es el rol de los sponsors con quienes compartimos esta visión. ¿Ya?
Así que nuestro agradecimiento a todas estas marcas. Bien, en términos de agenda, ya mi idea es poder pasar por estos 4 tópicos. Primero, hablar de equidad en inteligencia artificial, quizás definir un poco el problema, ver algunos casos ya que ilustren el marco de lo que entendemos como el problema de equidad en inteligencia artificial. ¿Ya? Segundo, vamos a hablar del proceso de ciencia de datos. Vamos a ver cuál es este trabajo que el cientista de datos hace y dentro de ese flujo vamos a tratar de identificar, bueno, dónde están estos puntos, estas pequeñas puertas que eventualmente nos podrían, digamos, abrir un riesgo de inequidad. ¿Ya? Dicho eso y habiendo identificado esos puntos, bueno, vamos a hablar de alternativas, ¿cierto? De cómo evaluar, ¿cierto? Y una vez evaluado, qué mitigación podemos hacer, ya de manera de poder tratar de dar con un trade-off donde encontremos modelos que a la vez de mantener, digamos, buena accuracy, eh, controlen la inequidad. Entonces, eso probablemente nos va a hacer decidir, nos va a hacer navegar un trade-off, pero a través de estas técnicas vamos a tratar de buscar, digamos, un buen punto medio, ya que, que- que no reste estas tan destacadas precisiones que nos ha dado la inteligencia artificial y que nos abre casos de uso nuevo con el no ser injusto y no estar produciendo, digamos, este tipo de- de desafíos y este tipo de problemas que nos trae la inequidad. ¿Ya? Bueno, y finalmente quiero mostrarles una demo, ¿ya? Donde vamos a ver en Azure Machine Learning, nos vamos a poner en un caso de uso, ya donde vamos a preparar un dataset y con eso vamos a buscar ver cómo un algoritmo entrenado totalmente eh, inconsciente de una disparidad, de una inequidad, cómo él va a tratar de entrenar y en búsqueda de maximizar su métrica de ajuste, ¿cierto? Eventualmente va a dejar un riesgo, digamos, de inequidad. ¿Ya? Y luego vamos identificado eso, vamos a ir a buscar distintas soluciones, ¿ya? Y vamos a tratar de ir navegando este trade-off. ¿Ok? Bien, vamos adelante. Y primero para poder contextualizar un poco en dónde está este desafío de la inequidad, nos estamos encontrando cada vez más con situaciones como la que muestra la imagen, ya donde una máquina entrenada, ¿cierto? Eh, en este caso, a partir de imágenes, predecir comportamientos criminales, ocurre que esta máquina, digamos, empieza a mostrar un sesgo consistente hacia las personas de raza negra. ¿Ya? Y esto tiene muchos motivos, digamos, pero sobre todo, digamos, levanta la alerta de cómo todas estas máquinas que son entrenadas con historia, son entrenadas con data histórica, al no tener formas de identificar que se está cometiendo una injusticia o de poder mitigarla, eh, nos lleva a un riesgo mucho más grande que el error, mucho más grande que cometer, digamos, algunos errores, sino que es de perpetuar algunas de las mismas cosas que indeseables que hemos tenido en nuestra historia. ¿Ya? Entonces, por eso este es un tema muy serio. ¿Ya? Si no lo identificamos, si no lo mitigamos, ¿cierto? Corremos este riesgo, este gran riesgo de perpetuar, digamos, algunas de estas cosas indeseables. Por lo mismo, en investigación se dice mucho que el desafío de la equidad es un desafío sociotécnico, ¿ya? Donde no es solo eh, ejecutar líneas de código, no es solo técnico en el sentido de identificar dónde cometimos el error o dónde, digamos, se pudo quedar esta puerta abierta, sino que por cada caso de uso tenemos que estudiar los aspectos sociales y técnicos que determinen, por ejemplo, quién se puede ver afectado,
¿Cómo se puede ver afectado? ¿Cuándo se puede ver afectado por los sistemas de inteligencia artificial? ¿Ya? Así que no es solo un tema algorítmico, no es solo un tema técnico, sino que es completamente social en la medida de poder identificar, bueno, quién podría, ¿cierto? Y esa tiene que ser una búsqueda más en el ámbito social, y ahí es donde este trabajo se hace muy multidisciplinario, ¿ya? Y hay fuentes también muy complejas de inequidad, ¿ya? Algunas incluso que caen en la categoría de los sesgos inconscientes, ya donde ni siquiera nos damos cuenta de que ese sesgo existe, y esa data quizás inconscientemente la estamos aceptando, la estamos incorporando, y después nos trae, digamos, grandes problemas. Entonces, por lo mismo es tremendamente relevante abordarlo como un problema sociotécnico, y también como un problema en el cual eh, va a ser muy relevante la diversidad de los equipos que estén trabajando en esto, ¿ya? Porque va a ser la única forma de poder tener más ojos, ojos que miren ángulos distintos, levantando alertas y buscando mitigaciones, todas las mitigaciones posibles, ¿ya? Acá hay otro ejemplo, ¿ya? Y está la referencia para que lo puedan investigar con más detalle, pero es, digamos, una típica situación de traducción de idiomas, ¿ya? Donde en este caso vamos a traducir del inglés al turco, y del turco, digamos, de vuelta al inglés, ¿ya? Y la elección de turco, digamos, justamente tenía que ver con elegir un idioma que sea neutral al género, ¿ya? Es decir, digamos, aquí, digamos, al menos en estas frases, digamos, no hay no se está indicando específicamente el sexo, ¿ya? Pero en inglés sí, en inglés, digamos, sí lo hacemos. Entonces, dice, she's an engineer and he is a nurse. Entonces, ella es ingeniero y él es un enfermero, ¿ya? Entonces, lo vamos a traducir a este lenguaje neutral, y desde este lenguaje neutral vamos a ir de vuelta al inglés, y fíjense cómo cambió el sexo. Ahora dice, he's an engineer and she's a nurse, ¿ya? Entonces todo esto claramente se indujo acá un sesgo, estamos obteniendo una traducción que no es la frase original, y y entendiendo la forma en que funciona la inteligencia artificial, donde no hay reglas, donde no hay reglas preestablecidas, digamos, donde alguien maliciosamente puede haber puesto esto. Aquí es puramente basado en data, basado en historia, basado en fuentes que hemos leído, y no es difícil entender que este es un poco el resumen de la historia humana que hemos tenido hasta ahora, ¿ya? Donde el prejuicio de ingeniero es hombre, el prejuicio de enfermera es mujer, y así lo dicen, digamos, todos los textos que ingestó esta solución, y ahí es donde se produce esto totalmente indeseable, totalmente involuntario también, ¿cierto? Pero es una realidad, y este sencillo ejemplo puede ser el origen también de, de injusticia en un sistema más grande, ¿ya? Acá hay otro ejemplo en imágenes, ¿cierto? En reconocimiento de rostro, ¿ya? Donde van a ver que, bueno, esta clasificación de género o la identificación de rostros, digamos, está actualmente ofreciendo muy buenos resultados. Se fijan, hay accuracies muy altos del orden del 90, 95, 96 por ciento, lo que es muy bueno, y lo que está abriendo posibilidades que no teníamos ni con el software, ni con todo lo que logramos con código, ni todo lo que logramos incluso con algoritmos predictivos. Hoy con inteligencia artificial podemos tener estos accuracy, y estos accuracy son los que abren posibilidades fantásticas. No obstante, estos grandes accuracy, si lo abrimos en distintos grupos, ya grupos que podrían verse afectados de un mal reconocimiento de rostro, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta que en particular, por ejemplo, en Darker Female, ¿cierto? El grupo de mujeres de, de tonos más oscuros, fíjense que toda esta gran precisión en realidad cae mucho, y cae a los niveles
quizás de sistemas de hace 10, 15 años, ¿ya? Y digamos que obviamente eran inaceptables y que no nos permitieron crear aplicaciones productivas. Entonces, en particular ahí se ven accuracies del 65%, es decir, menos de 2 de 3 son bien clasificadas, ¿cierto? Y lo que más sorprende es el gap, ¿cierto? Un gap de un 34.4% en una de estas soluciones entre un lighter male y una darker female, ¿ya? Entonces, claramente acá tenemos un sesgo que no está siendo mitigado y que eventualmente puede ser origen de descontento, pero también de injusticia en una mayor escala. Bien. Bien, entonces repasemos el proceso de ciencia de datos, ¿ya? Y esto es lo que un cientista de datos hace en su quehacer diario, ¿ya? Y este proceso de 5 pasos en particular en esta metodología parte por una ingesta de datos, ¿ya? El cientista de datos es responsable de buscar fuentes, de importar estas fuentes, cargarlas, etcétera, ¿ya? Entonces aquí quizás hay un primer punto de atención en qué fuentes estamos escogiendo, cómo las estamos escogiendo, qué potenciales sesgos podría traer. No obstante, insisto, muchos de estos sesgos son inconscientes y a veces no son visibles, ¿ya? Hay una segunda etapa en esto que es la exploración y visualización de data. ¿Ya? Esto también es muy relevante porque nos permite tener una primera noción gráfica de, bueno, cuál es la data que estoy recibiendo, hay alguna distribución que llame la atención. ¿Ya? Así que aquí también hay puntos importantes, digamos, y es importante aquí también contar con diversidad en los equipos que quizás desde ángulos distintos puedan hacer exploración distinta y eventualmente alertar de la calidad de algún dataset, de alertar sobre las etiquetas que trae ese dataset, etcétera, ¿ya? Luego viene una etapa súper importante en ciencia de datos, que es la generación de atributos, el feature engineering, ¿ya? Y es cómo poder enriquecer la data que tenemos con creando nuevas características, creando nuevos descriptores, etcétera, ¿ya? Así que también acá es relevante y eventualmente esto también podría inyectar algunos sesgos. Por lo tanto, muy importante aquí nuevamente el generar, digamos, esta conciencia, digamos, y posibilidades de alerta, ¿ya? Luego tenemos el entrenamiento, la creación y el entrenamiento propiamente tal de los modelos, ¿ya? Y una parte muy importante en el entrenamiento de modelos es la evaluación que va teniendo. No solo la evaluación final, sino que en la construcción del modelo hay una evaluación de opciones, de iteraciones, ¿cierto? Que van dando, que son medidas de calidad del ajuste del modelo, ¿ya? Pero uno de los desafíos acá es que muchas, por no decir todas estas métricas, digamos, siempre son agregadas, digamos, hablan sobre un batch, hablan sobre el dataset completo y lo que buscamos es el minimizar un error, ¿cierto? Pero muchas veces se habla de ese error como una gran categoría, es decir, el error total en el dataset, el error total en el batch, ¿ya? Y eventualmente es ahí donde vamos a cometer el mayor error. Y ahí es decir, bueno, el modelo que entregó mejores resultados y que minimizó el error general fue este modelo. No obstante, ese modelo, en busca de ese objetivo que compartimos, es que va a terminar logrando eso, eh, no necesariamente dando con un buen performance en distintos grupos que podrían verse afectados con este resultado, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los rostros, quizás logra el accuracy enfocándose solamente en hombres blancos, ¿cierto? Y aún así logra ser el mejor modelo de todas las alternativas. Pero si eso no es equitativo, ¿cierto? Nos abre un potencial de sesgo y un potencial de que nuestra solución inyecte un problema de justicia, ¿ya? Bueno, y finalmente está la etapa de poder publicar estos modelos, de alguna forma aprobarlos y promoverlos a consumo productivo, ¿ya? Así que aquí también vamos a tener una etapa donde el, el assessment y la conciencia de los posibles riesgos, ¿cierto? Va a tener que agregarse a las metodologías para poder
hacer distintos test antes de publicar. Bien, entonces, visto, digamos, de forma gráfica, típicamente el trabajo del Data Scientist va a ser tomar mucha data etiquetada, en este caso rostros con etiquetas de sexo, ¿ya? Y típicamente, digamos, toma el orden de un 70% de la data para entrenar. Entonces, con estos datos, iterativamente se están buscando relaciones, buscando predicciones que van a buscar, digamos, estimar, digamos, esa mejor etiqueta frente a nuevos rostros. Luego hay un grupo, el restante 30% es lo que se llama validation data, ¿ya? Y es data que no fue parte del entrenamiento, con la cual una vez producido el modelo vamos a poder testear de forma justa y sin utilizar los mismos casos de entrenamiento si es que el modelo está prediciendo bien, ¿ya? En particular esto es una red neuronal convolucional, ¿cierto? Donde una imagen va de alguna forma siendo eh, filtrada por unos pequeños patrones, digamos, que buscan ciertas cosas, buscan elementos redondos, elementos lineales, elementos de contraste, etcétera. Y por eso esta imagen, si se fijan en una red convolucional, se va transformando, digamos, se va convirtiendo en un volumen eventualmente de distintos números de los cuales no tenemos mucha intuición de qué son más bien capas abstractas que no tienen un sentido en sí mismo, pero que se autoconstruyen de tal manera de ser muy precisos. Y ese output que ven al final, que al final es si es hombre o es mujer, es lo que hoy nos tiene muy sorprendidos del tremendo accuracy que están logrando. Entonces, como tecnología es neutra, como tecnología es agnóstica, de ninguna forma hay en esto, digamos, una no neutralidad, digamos, o algo que pueda estar inyectando este sesgo. No obstante, la búsqueda de la accuracy eventualmente va a hacer a estas máquinas hambrientas de precisión cometer un error de sesgo, ¿ya? Entonces, bueno, entrenado este modelo, en este caso en Machine Learning, después vamos a ofrecerle nueva data, nuevos rostros, y vamos a ver, bueno, qué etiqueta le ponía, female, male, female, male, y ahí, por ejemplo, va a cometer un error, quizás en un niño, quizás donde tenía menos data de entrenamiento, ¿cierto? La cosa es que ahí está empezando a cometer un error, ¿ya? Y esto es usual, digamos, no hay sistemas infalibles. El tema es poder desde ahora empezar a tener esta conciencia de cuál es el origen del error y estudiarlo y, digamos, ojalá eso nos lleve a reentrenar, nos lleve a, bueno, volvamos al paso uno, volvamos a cuestionar nuestras fuentes y reentrenamos eventualmente con algún método que se haga cargo de esta injusticia y nos lleve a un mejor modelo. Bien. Bueno, y uno de los grandes desafíos que tenemos en esto es la medida de la calidad de la predicción, ¿ya? O lo que se llama la accuracy, ¿ya? Entonces, en el caso de una predicción continua, por ejemplo, una serie de tiempo que quiere estimar el clima, etcétera, una de las métricas que muy utilizadas es lo que se llama el R cuadrado, ¿ya? Que básicamente es uno menos la suma de los cuadrados de las diferencias de los residuos, de un poco de los errores de predicción sobre la varianza, básicamente. ¿Ya? Entonces, bueno, si la suma de residuos es cero, es decir, nuestro modelo es perfecto, va a tener un R cuadrado de 1, y si nuestra suma de residuos es prácticamente comparable a la varianza, ¿cierto? Vamos a tener un R cuadrado de 0 que es un mal modelo, ¿ya? Eh, En el caso discreto, ¿cierto? Vamos a tener un modelo que va a estar prediciendo dos categorías, positivo o negativo, o podría ser hombre o mujer, y después tenemos una realidad que me dice, bueno, si era hombre o si era mujer, y eso produce lo que se llama la matriz de confusión, ya donde vamos a tener un caso A donde predije positivo y fue positivo, un caso D donde predije negativo y fue negativo, pero también dos categorías de error, ya que es lo que se llaman los falsos positivos y los falsos negativos, y después vamos a tener una métrica de accuracy, que es básicamente cuántos casos conté bien o predije bien respecto a la cantidad de casos totales, ¿ya? Tanto en el ejemplo continuo como en el ejemplo discreto, si se fijan,
siempre son métricas agregadas, son métricas generales sobre el dataset completo, ¿ya? Y aquí es donde se abre el gran desafío. En ningún punto estas métricas están considerando posibles injusticias, el género, la raza, el idioma, etcétera. Entonces, aquí es donde eventualmente hay una puerta abierta que no es explícita, sino que implícitamente vamos a ver que eso no nos puede dejar un riesgo de injusticia, ¿ya? Y ahí es donde nace este desafío y ahí que es donde nace también la naturaleza sociotécnica, porque técnicamente, se fijan, no hay ni una indicación explícita al problema, sino que va a ser solo implícito y va a ser solo desde un análisis social que vamos a poder alertar y eventualmente mitigar también con técnicas que están en estudio. Bien, entonces si queremos ir más allá de la accuracy, si queremos dar este salto, tenemos que empezar a considerar otras métricas, quizás distintas a la accuracy general que veíamos, ya que ciertamente buscaban el performance. Es decir, este primer punto lo tiene totalmente abordado. No obstante, hoy en día estamos viendo mucha innovación en métricas de accuracy que además consideran costos, por ejemplo, ¿cierto? Sobre todo con la necesidad de buscar máquinas eficientes y conscientes del cambio climático, equidad y bias, ¿cierto? Que va a ser un poco lo que vamos a estar viendo en la demo, pero también privacidad, seguridad, robustez, etcétera. Es decir, vamos a dejar de ver el accuracy quizás como una métrica puramente performance, sino que vamos a tratar de incorporar estos nuevos ángulos en la medición de precisión, ¿ya? Entonces el framework en verdad es muy sencillo, básicamente parte por, bueno, identificar riesgos, ¿ya? Y esto es un análisis más bien social que nos hable, mira, ojo que aquí estás trabajando con personas y si estamos hablando de personas, acá o en este caso de uso, digamos, se da mucho el sesgo, un cierto sesgo, entonces, bueno, identifiquemos los riesgos. Identifiquemos los grupos afectados por estos riesgos y definamos una métrica de equidad, ¿ya? Y aquí es donde, digamos, se empieza a poner técnico desde lo social y definamos una métrica, digamos, que nos deje conforme de que el resultado que voy a obtener, al menos, digamos, busca de que esos grupos puedan tener, digamos, precisiones similares, ¿ya? Y en términos de mitigación vamos a analizar dos técnicas, una de postprocesamiento, es decir, bueno, sobre modelos que ya fueron entrenados, bueno, ver cómo a través de postprocesamiento podemos empezar a hacernos cargo de la inequidad, o también ya una segunda fase sería ya de reentrenamiento, ya de buscar nuevos modelos que sí tengan conciencia de un grupo posiblemente afectado y entrenen de manera de mantener esa justicia en el proceso completo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos al ejemplo, ¿cierto? A través de la demo, ¿ya? Entonces, solo a modo de introducción, vamos a ver un notebook, ¿ya? Donde vamos a considerar un escenario en que vamos a ejecutar un algoritmo para predecir la probabilidad de que un solicitante de crédito no pague el préstamo, ¿ya? Este es un notebook que emula un problema presentado en un white paper que fue desarrollado en colaboración con EY. Entonces vamos a tomar este dataset de impagos de tarjeta, ya de la Universidad de California, Irvine, ya que es súper bueno porque es un benchmark y lo utilizan muchos investigadores para probar sus algoritmos, ¿ya? Y para que este dataset sea útil, ¿cierto? Vamos a agregar una característica, vamos a agregar una variable sintética, vamos a crear una variable falsa, pero que nos va a servir para el ejemplo, ya que va a ser una variable nueva, pero que va a ser muy, muy, muy predictiva, de alta calidad predictiva, solo para las mujeres, ¿ya? Pero que en el caso de los hombres va a ser una variable totalmente no informativa, no va a agregar nada a la capacidad predictiva en el caso de los hombres, ¿ya? Entonces vamos a tener un modelo que artificialmente vamos a hacer que tienda a ser muy bueno en mujeres, ¿cierto? Porque tiene una variable muy, muy poderosa para poder predecirlo, predecir el no pago,
mientras que a los hombres le va a ser mucho más difícil, ¿ya? Vamos a entrenar algoritmos que no tengan en cuenta la imparcialidad y otros que sí van a tenerlo incorporado, ¿ya? Y para esto vamos a utilizar Fairlearn, ya que es una librería de código abierto para poder mitigar esta disparidad. Y ahí vamos a usar dos métodos que los vamos a ver en el ejemplo. Bien, ok, entonces me cambio de pantalla, ¿ya? Y vamos a, bueno, lo primero, digamos, dentro de Azure, ya esta pantalla probablemente la conocen, vamos a ir a Machine Learning y aquí sencillamente vamos a crear una instancia de Machine Learning. ¿Ya? Yo ya la tengo creada, se llama Fairlearn Demo, ¿ya? Y ustedes al crearlo, digamos, sigan los pasos. La verdad no son muchos los ajustes que se pueden hacer hasta este punto, así que les va a ser muy, muy directo, ¿ya? Y esto nos va a abrir un estudio, ¿ya? Entonces, afortunadamente vamos a contar con un estudio muy gráfico, ¿ya? Que nos va a permitir ejecutar el modelo, ¿cierto? Y manejar algunos ajustes. ¿Ya? Entonces, fijan, acá puedo cargar notebooks, puedo generar un modelo de AutoML, tengo un designer gráfico donde puedo ver de forma gráfica el modelo que estoy creando, cargar datasets, gestionar nuestros experimentos, pipelines, incluso los modelos y endpoints. Es decir, ¿se acuerdan este proceso de ciencia del dato que finalmente tenía que exponer estos modelos, mostrarlos y dejarlos en productivo? Bueno, acá vamos a poder gestionar todo eso, incluso crear la API lista para que me pases nuevos casos y yo devuelva una predicción, ¿ya? Entonces en este caso vamos a ir a Notebooks, ¿ya? Y vamos a cargar este notebook donde está este ejemplo del white paper de EY, donde vamos a ver este ejemplo de crédito, ¿ya? Todos estos links se los voy a dejar, este ejemplo está en código abierto, así que les voy a dejar todos estos links, ¿bien? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es sencillamente cargar varias librerías necesarias para poder ejecutar este ejemplo. Están NumPy, Pandas, ¿ya? Y varias de las que ustedes ya conocen. Acá hay un modelo de gradient boosting que lo vamos a utilizar y así, que viene del scikit-learn, etc. Bueno, y obviamente el Fairlearn, que es este framework de código abierto que vamos a usar para los algoritmos, sobre todo para los algoritmos conscientes del problema de equidad, ¿ya? Lo segundo, vamos a cargar el dataset. Como se fijan, esto viene de la web de la Universidad de California Irvine, un dataset abierto, ¿ya? Así que lo van a encontrar en muchos papers que se usa para medir calidad de la predicción en base a un benchmark, un dataset comparable para que distintos investigadores puedan comparar sus resultados, ¿ya? Bien, y aquí ya vamos a entrar al dataset mismo, ¿ya? Donde en la columna A vamos a poner la columna sexo, ¿ya? Le vamos a poner el nombre 1 a hombre, 2 a mujer, ¿ya? Y bueno, y aquí también le vamos a poner nombre a otras columnas que traía este dataset. Aquí sencillamente sacamos los primeros 5 registros, ¿ya? Para que puedan ver, viene una columna de sexo, educación, matrimonio, edad, si pagó o no pagó en los últimos meses, etcétera, ¿ya? Ok, entonces vamos a ejecutar esta línea. Bien, ahora vamos a hacer esta distorsión, vamos a editar, vamos a crear una variable sintética, ¿ya? Entonces fíjense, vamos a tomar una columna cualquiera, ¿ya? Una que se llama limit balance, ¿ya? Una columna que estaba en el dataset. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a decir que esa columna es igual a Y más un ruido. Bueno, ¿y qué era Y? Bueno, Y es justamente la variable que yo quiero predecir, si era o no default, si iba a no pagar en el próximo mes. Entonces la variable I es justamente la variable que quiero predecir. Entonces yo voy a tomar una variable cualquiera, en este caso limit balance, y voy a decir que es exactamente igual a I, es exactamente igual a lo que quiero predecir, ¿ya? Más un ruido, ¿ya? Para no hacerla idéntica a lo que quiero predecir. De otra forma, el modelo sería muy sencillo, es decir, bueno, la variable que quiero predecir, que es el default, va a ser sencillamente igual a esta variable sintética. Por lo mismo le vamos a agregar un ruido, ¿ya? Entonces, vamos a decir que esa variable va a ser igual
a la variable que quiero predecir más un ruido. No obstante, para A igual 1, si recuerdan, era los hombres, esta variable va a ser sencillamente solo ruido. ¿Ya? Entonces, en el caso de las mujeres, se fijan, va a quedar una variable de alta calidad predictiva. En el caso de los hombres, va a ser solo ruido esta variable. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ejecutar esta línea y ahora vamos a hacer un dibujo. ¿Ya? Y fíjense que en el caso de los hombres, tanto la distribución de esta variable para quienes pagan a tiempo y para quienes no pagan es prácticamente la misma. Es decir, al menos en términos de esta variable, tanto quienes pagan como quienes no pagan están totalmente indiferenciados. Es decir, la predicción va a ser muy difícil y va a tener que basarse en otras variables. ¿Ya? No obstante, en el caso de las mujeres, fíjense que quienes pagan a tiempo y quienes no pagan a tiempo, digamos, hay una diferencia. Y esa es la que le permite a un algoritmo de Machine Learning poder crear un umbral quizás bajo el cual decir, bueno, de aquí hacia abajo esto, de aquí hacia arriba esto, y esto solo considerando una variable, agregando las otras, ¿cierto? Probablemente la calidad de predicción en mujeres va a ser muy buena, ¿ya? Esa es la situación, ese es el dataset que produjimos y vamos a intentar aprovecharnos de eso. Acá sencillamente vamos a hacer la clásica separación de un grupo de entrenamiento y un grupo de testing. Si se fijan, vamos a poner un 70% para entrenar y un test size de 0,3, que sería un 30% de datos para la validación. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer el entrenamiento de un modelo no consciente del, del fairness. ¿Ya? Entonces, en particular, vamos a usar un Light GBM, ¿ya? Que es un Gradient Boosting Machine. Entonces, vamos a poner los parámetros, acá vamos a cargar el modelo y aquí lo vamos a entrenar utilizando los datos de entrenamiento, los datos de validación que elegimos, 70% en entrenamiento, 30% en validación. Vamos a obtener scores, vamos a obtener predicciones y vamos a calcular un área bajo la curva. ¿Ya? En este caso es un 0,85, ¿ya? Que básicamente es una medida de calidad de la predicción, es decir, tenemos del orden de un 85% de calidad del ajuste, lo que tiende a ser muy bueno, muy cercano a 1. ¿Ya? Entonces uno podría quedar, bueno, súper conforme y hasta este punto decir, bueno, aquí ya tengo un modelo que es satisfactorio, está validado con la data de validación, así que, perdón, esto es solo de entrenamiento, así que, bueno, yo podría estar bastante conforme. ¿Ya? Vamos a hacer predicciones, ¿ya? Y vamos a mostrar, bueno, cuáles son las variables más importantes del modelo. ¿Ya? Y como podríamos esperar, la variable más importante para predecir el default, el no pago, era justamente esta variable que nosotros inventamos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el limit balance artificialmente le dimos mucha capacidad predictiva? Bueno, y en efecto, fue, según el gradient boosting, la variable que más influye. La segunda variable es pay1, la tercera es pay2, etcétera. Y así después ya con variables de menos calidad predictiva. Y entonces, bueno, esto más o menos confirma lo mismo que nosotros esperábamos y lo mismo que creamos. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, pero ahora vamos a hacer un cálculo importante y es el cuántos falsos positivos y cuántos falsos negativos tenemos. ¿Ya? Entonces, fíjense que en el caso de mujeres tenemos un ratio de falsos positivos de 0,14, en el caso de falsos negativos un 0,15, en el caso de hombres de falsos positivos 0,15, que todavía es razonable, pero fíjense lo que pasó acá. Tenemos un ratio de falsos negativos muy alto, del orden del 50%. ¿Ya? Entonces aquí nos acabamos de dar cuenta, indagando un poco más y metiéndonos en una variable que quizás no podíamos no haber tenido conciencia de que aquí, el resultado si bien es bueno, 0,85 de área bajo la curva, tenemos un ratio de falsos negativos muy distinto entre mujeres con 0,15 y hombres con 0,49. ¿Ya? Entonces, acá nos acabamos de dar cuenta de un desafío. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer hartos cálculos, aquí voy a pasar rápido, ¿ya? Donde básicamente vamos a ver que
En el algoritmo no mitigado, que es este gradient boosting, donde no le indicamos, digamos, de este potencial sesgo en sexo, fíjense que el overall area under curve es bastante bueno, de 0,85, pero que la diferencia de áreas bajo la curva entre hombres y mujeres es de un 0,18, ya que es muy alto, casi 0,19. ¿Ya? Entonces, acá es donde nos acabamos de dar cuenta de un problema. Uno esperaría no diferencias entre hombres y mujeres. No obstante, tenemos una diferencia de 0,18. ¿Ya? Ok, entonces aquí vamos con el primer método de mitigación, ya que es lo que se llaman los algoritmos de postprocesamiento. Es decir, bueno, tomemos este mismo algoritmo, este mismo modelo que ya entrenamos, pero dado que nos estamos dando cuenta que hay una diferencia, bueno, hagámosle más difícil predecir mujeres, es decir, pongámosle un umbral más alto, es decir, no te pido más de 50% de probabilidad para poder decir que va a ser default. En el caso de las mujeres pidámosle un poco más y en el caso de los hombres pidamos un poco menos. Entonces vamos a manejar, vamos a ecualizar los thresholds de manera de buscar que la predicción tenga más o menos la misma calidad en hombres que en mujeres. ¿Ya? Entonces vamos a eh, hacer estos ajustes, les insisto, es sobre el mismo modelo ya entrenado, solo va a balancear estos umbrales, ¿ya? Y vamos a pasar muy rápido, pero básicamente vamos a construir la misma tablita que habíamos construido, pero ahora aplicando Threshold Optimizer, ¿ya? Y como podrán ver, el área bajo la curva pasamos de un 0,85 a un 0,6. Entonces, uy, al parecer, pero que la diferencia en área bajo la curva prácticamente se eliminó. ¿Ya? Entonces, es un buen logro en el sentido que redujimos el sesgo, no obstante, dañamos fuertemente el área bajo la curva, es decir, dañamos el accuracy. ¿Ya? Entonces, aquí el trade-off parece bien complejo, o sea, es para poder eliminar el sesgo y la inequidad, tuvimos que dañar mucho el área bajo la curva. ¿Ya? Entonces, esto tiende a pasar cuando hacemos mitigación basada puramente en postprocesamiento. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nace la necesidad de ir a buscar nuevos métodos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer mitigación, pero basada en utilizar nuevos métodos, y hacer un nuevo entrenamiento. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer un entrenamiento, esto toma unos minutos, porque hace varias iteraciones, fíjense cómo va iterando de a 100 en 100, ¿ya? Y está básicamente buscando distintos modelos, pero que van haciendo el chequeo de, de que no se esté prediciendo distinto en las distintas categorías en tiempo de entrenamiento, ¿ya? No como postprocesamiento. ¿Ya? Entonces, de esta forma va a producir varios modelos y de esos varios modelos vamos a tratar de buscar aquel que, por un lado, reduzca las diferencias, pero que por otro lado no daña tanto el accuracy. ¿Ya? Así que vamos a seguir con varios cálculos donde vamos a tratar de buscar esta misma tablita y vamos a ver cómo este trade-off se visualiza. ¿Ya? Aquí voy a ir pasando intencionalmente bastante rápido, todo este notebook les va a quedar a usted a disposición. ¿Ya? Y aquí podemos ver, mira, primero vamos a ver el método no mitigado, ¿ya? Que fue el gradient boosting inicial, y se fijan, tiene alto accuracy, ¿cierto? Pero a la vez una diferencia de odds, una diferencia de predicción entre hombres y mujeres muy alta. ¿Ya? Lo segundo que hicimos fue el Threshold Optimizer, donde fíjense que redujimos totalmente, totalmente la diferencia de odds, pero fíjense cómo dañamos muy fuerte la accuracy. ¿Ya? Mientras que Grid Search, fíjense cómo en distintos modelos que fue tomando, logran bajar la diferencia de odds a un muy buen punto y dañando bastante menos el accuracy. ¿Ya? Entonces acá tenemos un modelo, en particular este puntito abajo, que parece ser un buen trade-off. Acá está hecho como accuracy, aquí lo voy a hacer como área bajo la curva,
¿ya? Pero básicamente vamos a ver un patrón similar, donde tenemos un área bajo la curva de 0,8, que está bastante bueno, y una diferencia de odds menor a 0,05, que también ya es bastante aceptable, ¿ya? Entonces, ahora lo vamos a ver en formato de tabla, que era el formato que estábamos usando, y aquí está. Entonces, primero en el unmitigated teníamos una excelente accuracy, pero muy mala equidad. En el threshold optimizer tenemos muy buena equidad, pero muy mal área bajo la curva. Y acá en las dos últimas iteraciones de Grid Search, fíjense que estamos casi en 0,8 de área bajo la curva, ya que es muy bueno, digamos, incluso casi en el nivel del no mitigado, pero también excelentes niveles de equidad en el modelo que produjimos, en particular para la variable sexo, que fue la que identificamos que podía verse afectado con este resultado, ¿ya? Así que con eso, digamos, básicamente navegamos desde la no mitigación, desde la mitigación por postprocesamiento, para finalmente ver un ejemplo de reentrenamiento, ya con métodos que pueden digamos, navegar este trade-off de forma mucho más efectiva, ¿ya? Así que, bueno, vuelvo a mi deck solamente para dejarle los links, ¿ya? Aquí tienen todos los links primero de cómo Microsoft está abordando el problema de fairness, luego de esta librería open source que está evolucionando muy rápido, digamos, y les recomiendo suscribir y estar constantemente mirando, el GitHub de FairLearn y el GitHub de este ejemplo que acabamos de correr en conjunto para que ustedes lo puedan replicar y hacerlo, digamos, probablemente verlo también con más tiempo que este rápido repaso que pudimos hacer acá en la sesión, ¿ya? Y para las preguntas voy a estar atento al chat, si no ustedes me pueden buscar en las redes sociales y encantado de poder apoyarlos y responder sus consultas. Bien, eso, nuevamente un millón de gracias a todos ustedes por atender, por interesarse en este tema y finalmente a los sponsors, ya que como decíamos son quienes permiten que esta comunidad y esta iniciativa en general de compartir conocimiento y experiencia pueda mantenerse en el tiempo. Así que un gran agradecimiento por su visión y por apoyar estas iniciativas. Bien, así que un gran abrazo a todos y será hasta la próxima. Chao, chao.